¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nuestro tema va a ser el derecho penal desde la perspectiva constitucional en el México actual. Mi nombre es Alejandro Mes Vázquez Barrios, soy estudiante del tercer semestre del doctorado en Ciencias Penales en el Centro Veracruzano de Investigación de Posgrado. La materia que estoy cursando es la de Derecho Penal y catedrática es la doctora Leticia Alba Cristales. Estamos en el mes de octubre de 2025. Bueno, de manera introductoria vamos a hablar sobre lo que es la política criminal y el respeto de los derechos humanos en el momento de ejecutar pues una pena, hablando de materia penal. Bien, como primer momento vamos a hablar haciendo pues bueno, comentando las ideas de la autora Bremaus, quien es parte de la lectura que pues, nos recomendaron para esta actividad. Ella dice que en el derecho moderno ha de considerarse que todo hombre es persona, pues este carácter es esencial e inseparable del hombre de acuerdo con su naturaleza de ser racional, con una dignidad que debe ser reconocida y respetada, y por ello considerársele libre y responsable para regular su actividad, proponer sus objetivos y límites en el lograr. Debe entonces ser primera para el derecho una categoría ontológica y moral, no solo histórica y jurídica. De las ideas antes expuestas, pues, que podemos rescatar que uno de los derechos principales del hombre, creo yo que después de la libertad, el principal, digo, perdón, después de la vida, creo que el principal es precisamente la libertad. ¿Por qué? Porque a través de la libertad una persona puede desarrollarse como tal, puede decidir sobre su vida. Sin embargo, este derecho pues tiene una limitante cuando entra en el campo del derecho penal y comete una conducta ya sea positiva u omisiva que amerita pues que sea privado de su libertad, ya sea de manera, eh, vamos a llamarlo, de manera eh, definitiva por un plazo de tiempo o de manera temporal en lo que se resuelve pues, su situación jurídica. ¿Cuándo sería una y cuándo sería otra? Bueno, en el caso de la sentencia, ya sabe cuánto tiempo va a estar privado de su libertad. En el caso de una auto de vinculación a proceso, aunque haya una temporalidad, pues es incierto, ¿no? En ambos casos, pues, corresponde a la materia penal. En el caso de la prisión preventiva, pues pudiera ser un tanto cuestionable. Pudiera alguien decir que es irrespetuosa de los derechos humanos. No obstante, pues considero que en la política criminal que estamos estudiando y en lo que atañe, lo que interesa es precisamente las personas que son sentenciadas, las personas que ya van a cumplir una pena en algún centro penitenciario y que por algún motivo pues no alcanzaron algún beneficio o sustitutivo, ¿no? Y forzosamente se tienen que internar. ¿Ok? Bueno, nos dice la propia autora Bremaus que el hombre es un animal gregario. ¿Qué quiere decir? Pues que vive en sociedad y dentro de esta sociedad pues debe de haber grupos que mantengan el control a efecto de pues no permitir que la gente, que los demás hagan lo que su voluntad les dice, ¿no? Y atenten contra el Estado de Derecho. Eh, por eso existe el Estado, por eso existen los tribunales, por eso existen las autoridades, ¿no? Por eso recae, soy yo que el ejercicio de la acción penal en una institución para no crear un desequilibrio, ¿no? Para que seamos ordenados, se respeten ciertos lineamientos. Entonces, ahora, en lo que nos atañe, vamos a hablar un poquito del artículo 18 constitucional, el cual dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Entonces, vemos que el sistema penitenciario en México, la política criminal va encaminada a una reinserción social. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo pretende lograrlo el Estado mexicano? A través del respeto a los derechos humanos, otorgándole trabajo a la persona, capacitación, salud. ¿Para qué? Para que la persona, una vez que haya cumplido su condena, pueda reinsertarse a la sociedad, lo cual muchas veces es cuestionable debido a las condiciones que existen en los centros penitenciarios, que muchos consideran, lejos de ser un centro pues, de reinserción social, es una escuela del crimen, que la gente sale
muchas veces pues más maleada de lo que entró. Pero bueno, eso es un cuestionamiento precisamente sobre el centro penitenciario. Lo que nos ocupa ahorita en este momento es ver hacia dónde va dirigida la política mexicana en materia criminal y es precisamente hacia la reinserción social. Bueno, el autor García nos dice que de la lectura del artículo primero constitucional con el artículo 18 de la Carta Magna se deriva que las personas privadas de su libertad son sujetas de todos los derechos humanos que no sean limitados legítimamente por una sentencia judicial y estos les serán restituidos tras su cumplimiento. Entonces, hablamos de que la pena va a ser temporal y por lo regular una persona cuando la cumple va a salir de prisión y se tiene que reinsertar a la sociedad y le van a ser regresados o restituidos pues sus derechos. Cabe precisar que hay delitos que pues si bien es cierto no existe una prisión cadena perpetua, pero hay delitos que por su simple condena en automático hacen que una persona difícilmente pueda recuperar su libertad. O puede ser el caso del secuestro. Entonces aquí puede ser cuestionable decir, bueno, ¿cuándo se le va a regresar a esa persona pues su libertad? ¿Cuándo se le van a restituir esos derechos? Eso también forma parte de una política criminal. ¿Por qué? Porque en esos delitos donde la pena supera incluso la esperanza de vida, y como es el secuestro, como es el feminicidio, esos delitos, pues bueno, demuestran una cero tolerancia en la política criminal hacia este tipo de delincuentes. Pudiéramos hablar ahí un poco de la fase preventiva de lo que es la política criminal. Lo que nos ocupa ahorita, pues, es precisamente pues la parte de la ejecución, ¿no? De reinsertar a la sociedad. No obstante, pues, al poner estas penas, pues es cuestionable, bueno, y una persona, ¿cuándo? O sea, si una persona, las máximas de la justicia dice que tiene que, justamente para ser sentenciada, debe tener 18 años, y hay delitos que alcanzan pues vamos a llamarlo, los 40, 50 años, pues va a salir de 58. O sea, no considero que se pueda reinsertar a la sociedad ya a esa edad. Entonces, por ahí considero también el legislador poner un tope de prisión, a lo mejor 20, 30 años como máximo en cualquier delito, para hablar de una efectiva reinserción social o que sí el Estado mexicano va encaminado a la reinserción social. De lo contrario, a mí me parecería que no iría encaminado a esa reinserción social, sino meramente a castigar, hablando de delitos de esas penalidades. ¿Ok? Entonces, precisamente esto nos dice Kant, que la pena no tiene nada que ver con lo preventivo, sino con el castigar a las personas. Esto, bueno, Menin, siguiendo a Kant, así nos lo dice, ¿no? Que Kant era de la idea o participó de la idea de que eh, la pena no tiene nada preventivo, sino meramente sancionar al infractor. Lo cual, como decimos, muchas veces esto es excesivo. Excesivo porque, bueno, una persona no podría vivir en cautiverio porque sería un cautiverio estar en la cárcel tantos años. Desde mi punto de vista, si estamos respetando los derechos humanos, esto sería puramente inhumano. No se le permitiría a esa persona reinsertarse en sociedad y no se cumpliría para mí el espíritu del artículo 18 constitucional. Ahora bien, aquí nos dice Osornio, dice que la reinserción social es un derecho humano al que toda persona, sean procesados y o sentenciados que se encuentren privados de la libertad en algún centro penitenciario en México, debe tener la oportunidad de acceder. Dijimos hace rato, hay gente a la que no se le permite acceder debido a la penalidad que se les da. Entonces, pues es muy debatible, ¿no? Si verdaderamente el Estado mexicano está garantizando esta reinserción social. Ahora, hablamos de la política criminal y esto tiene mucho que ver. Dice Binder, podrán haber variado los tipos y los modos de la política criminal, pero en todo caso el poder penal siempre ha sido ejercido de una determinada política criminal, simple o compleja, explícita o oculta, eficaz o ineficaz para sus propios fines. No podemos ignorar que hasta hace no mucho tiempo, probablemente, no sé, 10 años, se llamaba readaptación social, ¿no?
no buscaba una reinserción social, sino una readaptación social, lo que significaba pues, que el delincuente era un desadaptado social. Ahora se utiliza la palabra reinserción social, donde una persona es alejada de la sociedad para posteriormente y tras un tratamiento, tras haber cumplido su sentencia, se pueda reinsertar. No obstante, considero yo que la palabra es lo de menos. Lo que debe de prevalecer o lo que debe ser primicia para el sistema penitenciario mexicano es el crear modelos, que la política criminal cree modelos donde efectivamente exista una reinserción social, porque eso sí verdaderamente atenta contra derechos humanos. No una palabra, no llamar de desadaptado social a una persona. A lo mejor en el estricto sentido sí lo sea, porque una persona que delinque, lógicamente no está adaptada socialmente, ¿no? Y tiene que ser tratada, tiene que ser curada. Entonces, bueno, a manera de críticas, me formulé algunas preguntas a las cuales voy a dar respuesta desde mi pues, experticia, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Es efectiva la política criminal en México? Bueno, probablemente preventiva sí, no obstante eso, que sea preventiva y existan delitos donde pongan una penalidad muy alta, pudiera ser violatorio de derechos humanos, porque en los casos donde la pena supere la esperanza de vida, me parece que no dejaría que se reinserte al sentenciado a la sociedad. Y por otro lado, pues en cuanto al sistema penitenciario, me parece que tampoco es efectivo, porque no creo que se haya comprobado que una persona después de cumplir su sentencia y haber estado en la cárcel, pues sea capaz de reinsertarse a la sociedad. No descarto que exista alguno, pero creo que son los mínimos, ¿no? ¿Existe una verdadera reinserción en México? Va en colación con la otra pregunta. Me parece que no, porque socialmente una persona que ha estado en la prisión está estigmatizada, ¿no? Eh, Queda ahí con el antecedente penal y difícilmente puede acceder a algún trabajo bien remunerado, algún puesto de gobierno. Entonces no estamos hablando de una reinserción, porque reinserción yo lo entiendo como que vuelves a ser capaz, al igual que otra persona, de vivir en sociedad, tener las mismas oportunidades y no las tiene. O sea, si nosotros compramos una persona que no ha estado en la cárcel por una que sí, lógicamente quien no ha estado en la cárcel va a tener mayores oportunidades. Y dice la siguiente pregunta: ¿durante la estancia de los sentenciados en prisión, en la medida de la legalidad, se respetan sus derechos humanos? Yo diría que no, porque también, repito, apelo mucho yo a las máximas de la experiencia. Me dicen que las prisiones están sobrepobladas, no hay una privacidad, no hay de veras un área de capacitación, de esparcimiento. Lo vemos aquí en Pacho, donde muchos aspiran a ser carpinteros nada más y están sobrepoblados. Entonces, me parece a mí que no hay un respeto a los derechos humanos. Dice: ¿qué ocurre con las personas a quienes se les impuso la medida de prisión preventiva y no fueron encontrados penalmente responsables? Me parece que aquí hay una clara violación de derechos humanos, porque ese tiempo no lo van a recuperar. Lo más valioso que tenemos nosotros es la libertad, y la libertad va acompañada del tiempo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo podemos desarrollarnos como personas, y a lo mejor alguna vez leí una obra, no es de las que sufrieron, pero se llamaba La pena como tiempo. Realmente lo que le quitan a la persona al restringir su libertad es el tiempo, tiempo que no se recupera. Y me parece que ahí la política criminal de la prisión preventiva es un poco severa. Lo sabemos que es la última ratio, la prisión preventiva, pero aún así sigue habiendo exceso de prisión preventiva y pudieran regularla de veras en delitos que si lo ameriten, o en ese tipo de delitos a lo mejor el estándar probatorio no sea tan endeble, no sea tan mínimo, pudiera ser un poquito más robustecido, ¿no? Porque sí van haciendo distinciones en cuanto a los delitos. El legislador sí tiene un catálogo de distinciones y creo que puede mejorar esa parte del sistema eh, y del proceso penal, ¿no? ¿Qué se puede hacer para mejorar la política criminal en México y lograr una verdadera reinserción? Bueno, pues la parte preventiva tiene mucho que ver. Probablemente hacer campañas también para concientizar a la gente, para que delinca menos, para que existan menos índices delictivos, y a su vez también ver lo de la prisión preventiva, porque muchas veces es 50 y 50, 50 de prisión preventiva y 50% de sentenciados, lo cual hay una sobrepoblación de individuos en prisión. Y pues crear políticas con todo el recurso que hay para que exista una verdadera reinserción.